Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. ¿Qué es un ornitólogo y qué es la ornitología? Es la persona que se dedica a observar las aves, a estudiarlas, ¿no? Eh, es la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves y en sus comienzos la ornitología se ocupaba principalmente de la descripción y distribución de las especies. Hoy en día buscan respuestas a cuestiones muy específicas, a menudo usando a las aves como modelos para probar hipótesis o predicciones basadas en teorías. El trabajo que se hace en Chichicastle con Pronatura Veracruz del monitoreo de la migración es para intentar estimar la población. El 80-90% de 4 especies de aves rapaces migran por el centro del estado de Veracruz y al disminuir los números o al pasarles algo, enseguida nos daríamos cuenta, ¿no? En el monitoreo de que la especie o necesita ayuda o algo les está pasando. Entonces, este tipo de monitoreos nos ayudan a conocer la salud de las especies, la salud de los ecosistemas. Sus comienzos, la ornitología dice que solo se ocupaba de investigar las especies, incluso los ornitólogos colectaban especímenes y se los llevaban a los museos. Ahora, el estudio de las aves ha desarrollado numerosos conceptos claves en evolución, comportamiento y ecología. La ornitología surge como una ciencia especializada en la era victoriana en Gran Bretaña. De ahí salieron todos los observadores de aves desde Gran Bretaña. Empezó esa pasión y ese pasatiempo y el Gran Bretaña la gente de Estados Unidos le gusta la actividad y lo empiezan a hacer también aquí en América y justamente desde Estados Unidos pues se viene para acá, para México, ¿no? Que es donde apenas empieza a haber bastante más interés. Adelante, por favor. Las herramientas que utilizamos, a veces la economía o ciertas cuestiones, no tienes las herramientas necesarias como unos binoculares o una cámara fotográfica o una guía de aves. Pero poco a poco, si tienes muchas ganas de aprender, pues ahora están las herramientas, los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras personales, el internet, y tú solito empiezas a investigar. Yo no soy biólogo de profesión, nos dicen naturalistas. Yo tuve la oportunidad de aprender esto con la experiencia de ir al campo. Nosotros tenemos un rancho que se dedicaba a la ganadería y cada vez que iba al campo llevaba mi cámara y tuve la fortuna de que, como es selva seca o son lugares donde llueve muy poco, en los lugares donde se concentra el agua, donde se concentran todas las especies, y si te escondes y estás en silencio esperando que lleguen los animales, vas a tener unas fotos bonitas y así fue como puedes aprender. Pero pues las herramientas que necesitas para observar aves son los binoculares, una guía de campo, un lápiz y una libreta de campo, una cámara fotográfica, un telescopio y las herramientas que tú puedas tener, pues depende de tu presupuesto y de la intensidad o las ganas que quieras hacer la actividad, ¿no? Pero como les mencionaba, yo comencé caminando y con una cámara en la mano, yo no tenía binoculares y ya tomando las fotos, la gente te empieza a preguntar, ¿no? Tú empiezas a compartir las fotos en las redes y hay gente que te pregunta, y ella sabe cómo se llama y esa cómo le dicen, y ahí es donde tú, el afán de conocer y el afán de aprender, te emociona y el ver las fotos de unas aves hermosas que pocas personas las han visto, porque algunas quedan muy pocas, o si no vas en silencio y tratando de no asustarlas, pues no tienes oportunidad de verlas. Entonces, si tienes muchas ganas, hay muchas herramientas con las que tú puedes aprender y poco a poco ir haciéndote de tu equipo para salir a hacer la actividad. Adelante, por favor. Ahí es un poco del equipo, el que les menciono, y es el equipo que usamos
en los sitios de monitoreo para la migración de aves rapaces en el otoño. Se habla de un corredor migratorio de millones de animales, entre mariposas, libélulas, aves pequeñas, canoras, aves rapaces, aves acuáticas, pero principalmente nosotros monitoreamos aves rapaces, que es como el top, son los que se alimentan depredan a pequeñas aves, serpientes, iguanas, insectos, y nos ayudan a controlar lo que serían alguna plaga para el humano, ¿no? Y ahí tenemos las distintas guías de consulta, los clickers o contadores manuales, unos radios, porque tenemos 2 sitios de monitoreo en Cardel y en Chichicastle, y entonces nos comunicamos para ponernos de acuerdo en los grupos muy grandes y cuando hay mucha visibilidad, no estar doble contando, los binoculares y la cámara fotográfica. Adelante, por favor. Le dicen pajarear, aunque a mí no me gusta tanto la palabra porque en México se confunde como con que te estás haciendo el loco, estás perdiendo el tiempo, o a la gente que vende aves también se le llama así. Y pero el interés y la popularidad del pajareo creció en muchas partes del mundo, justo lo que ahora está sucediendo en México y en nuestra zona. Y se tomó conciencia de que existía la oportunidad para los aficionados de contribuir a la biología profesional, obviamente cada quien aportando un granito de arena, ¿no? Y les mencionaba, salir a pajarear es levantarse muy temprano, ponerse ropa cómoda de colores neutros, de colores que no asusten a las aves, que se confundan con el entorno, camisas de manga larga, pantalón, poner en su mochila binoculares, guías de campo. Ahora no se usa tanto las guías de campo impresas porque pesan mucho y es incómodo, pero tenemos guías digitales que se pueden descargar en tu teléfono inteligente y te sirven muy bien para identificar las aves en campo. Una cámara fotográfica si la tienen, de una botella con agua para rellenar, y ahí estamos fomentando el no usar botellas de un solo uso, una gorra, un sombrero, botas, un pequeño lunch, nueces, frutas, semillas, chocolates. Es para, como vas caminando y nos levantamos muy temprano, sí necesitamos recargar esas energías, para que hay personas que se salen sin llevar algo para comer y sí, a veces se llegan a sentir mal. Entonces, de lo que se trata es tener una salida a campo que sea divertida, que sea entretenida, que sea de mucho aprendizaje y que la pases muy bien. Y lo que dice aquí, salir a caminar a algún lugar con vegetación, como un parque, un río, una laguna, una playa, una montaña. Seguro todos tenemos cerca de nuestra casa un río, una laguna, un lugar donde tenga vegetación y donde podamos observar las aves que hay en tu zona. Cada zona, cada tipo de vegetación, cada tipo de clima, cada entorno tiene diferentes aves y cada estación del año también te da sorpresas y tiene diferentes aves. Tenemos migratorios de invierno, migratorios de verano, las aves que se mueven del norte del continente al centro y al sur, y las aves que en el verano suben de Centroamérica o de Sudamérica y que algunas vienen a reproducirse aquí a nuestra zona. Adelante, por favor. Y ahí lo que les mencionaba y lo que estamos impulsando mucho, y todos los que quieran conocer nuestra zona, podemos hacerles un recorrido, ofrecerles distintos sitios y conocer las aves del río de Paso de Ovejas o las aves de la reserva. Y les mencionaba que cada estación del año es diferente y cada entorno tiene aves diferentes. Esas es de las actividades que nosotros realizamos aquí en la zona, y los que gusten venir a conocernos o venir a aprender o compartir un poco de los lugares y una mañana aquí con nosotros, podemos hacerles un recorrido en el río del pueblo donde yo vivo, que es el río de Paso de Ovejas, o en tenemos algunos lugares que ya sabemos que podemos ver aves fácilmente, como la desembocadura del río Actopan, en Chachalacas, en Playa La Mancha, en Villarrica, en fin. Entonces, los que quieran venir a conocernos y aprender un poco, venir a observar la migración,
pues estamos disponibles, pueden hacer contacto conmigo o hacer contacto con los compañeros de Edu Complexus, por favor. Ahí igual lo que les mencionaba, ¿qué necesito para salir a pajarear y qué sitios son recomendados para salir a pajarear? ¿Por qué subrayo esto? Si las personas no les gusta el campo y no les gusta salir a caminar donde hay quizás moscas, mosquitos, zancudos o hace calor o no les gusta caminar en el campo y no les gusta levantarse temprano, es mejor no insistir porque la van a pasar muy mal. Hay personas que definitivamente no les gusta este tipo de actividades, pero a las personas que sí les gusta y que se emocionan y que quieren aprender, pues a nosotros nos emociona también bastante que quieran compartir una mañana con nosotros y que quieran aprender de las aves que tenemos. Por ejemplo, en el municipio de Paso de Ovejas tenemos 292, 293 especies de aves y pues es increíble cuando ves unas aves hermosas como los cardenales, las calandrias, los trogones, los momotos, las aves rapaces, el aprender y verlas de cerca o verlas con las herramientas adecuadas te cambia la vida, te cambia la forma de ver la naturaleza. Y aquí menciona muchas ganas de levantarte temprano porque les mencionaba que el pico de actividad es justo al amanecer y aprovechar las horas más frescas del día porque nosotros vivimos en clima tropical. Salir a caminar al campo, siempre en senderos que estén limpios. Si son propiedades, pues si encuentran al dueño, pues siempre pedir permiso. Y si alguien no los deja, pues irse a otro lugar donde sí se pueda realizar la actividad. Y lo que les mencionaba, los binoculares, la guía de campo, la libreta y lápiz, la cámara fotográfica y agua y siempre agua hace mucho calor o bebidas rehidratantes. Y sitios, pues aquí en mi zona hay muchos, de preferencia donde haya vegetación y poca gente. Cuando hay mucha gente, las aves se asustan o cuando vamos gritando o agitando los brazos muy fuerte o haciendo mucho ruido, las aves mejor se van porque saben que el humano, algunos humanos le hacen daño, ¿no? Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es de ir con ropa que se confunda con el entorno, como si fuéramos a cazar, pero nosotros las vamos a cazar por medio de una fotografía o haciendo una lista de aves, que tenemos también herramientas como IBIR o A ver Aves, que es una especie de libreta de campo digital donde tú vas anotando las especies en el recorrido, las que ves y las que escuchas, cuando la gente ya aprende más y aprende a identificar los cantos también. ¿Y dónde podemos hacer la actividad? En parques, en jardines, en reservas, en áreas naturales, ríos, lagos, lagunas, playas, cualquier lugar con vegetación cerca de casa, de su casa. Justo hace como 15 días fuimos a hacer un recorrido de apreciación de la naturaleza y de observación de aves a un lugar en el Conchal, en un jardín privado de una persona que vive en la orilla del río y la experiencia estuvo súper emocionante. La casa donde viven, una de las casas de campo que tienen, tiene un estanque artificial donde lograron recrear todas las especies que necesita un estanque, un pantano en la naturaleza y tienen plantas acuáticas, tienen peces, tienen caracoles, tienen lirios, nenúfares y todas esas plantas acuáticas que son muy bonitas y las personas que nos acompañaron era un grupo de maestras y de personas ya mayores que pienso que por su edad tienen otra conciencia y otro sentido de la vida, ¿no? Que no es de ninguna manera estoy menospreciando a los más jóvenes, ¿no? Pero sí cuando ya la experiencia que nos van dando los años nos hacen a valorar y apreciar todo de diferente manera. Entonces los invito nuevamente a que cuando tengan oportunidad hagan este tipo de recorridos de apreciación de la naturaleza, de observación de aves, de fotografía de aves, de fotografía de naturaleza.
no nada más salimos a tomar fotos de aves, a veces hay oportunidad de tomar fotos de flores silvestres, de escarabajos, de orugas, de libélulas, de mariposas, de polillas, y la satisfacción y la alegría que te provoca el contacto de la naturaleza es indescriptible. Eh, Sí, sí, todos, yo sé que todos tenemos las mismas oportunidades de apreciar la naturaleza. Adelante, por favor. Y ahí lo que les mencionaba, ¿no? Eso es cuando me voy aquí al río de Paso de Ovejas, ahí por la zona de la unidad deportiva. Y depende de la estación del año, es como vas a ver el río, ¿no? Ahí está muy bonito y el agua se ve hasta cristalina, ¿no? Y eso es cuando observo aves desde el balcón de mi casa. Ya ven que con la pandemia no podíamos andar mucho. Entonces también ustedes con sus binoculares y desde la ventana de su casa o desde el balcón, desde un punto alto donde puedan observar hacia su jardín o hacia los árboles donde tengan vegetación, se van a pasar un día muy bonito, una mañana muy bonita. Gracias. Adelante. Y aquí nos dice consejos para una pajareada exitosa. Estas actividades son de mucha paciencia. Si queremos ir con prisa o con horarios así muy establecidos, que queremos ir una hora y regresar a otra, pienso que por ahí no es. Es mucha paciencia, muchas ganas, tus herramientas en óptimas condiciones, amigos que compartan la misma afición. Les mencionaba de la camaradería y de los sentimientos bonitos que afloran en compañía de personas que les gusta lo mismo. Por ejemplo, el compartir el agua, la comida, compartir tu fruta, tus nueces o un sándwich o algo que lleves de comer, también se pasa un día bonito, un día de campo bonito. Y les mencionaba llevar ropa cómoda, sombrero, gorra. El otro día les decía que si tienen una gorra muy bonita o un sombrero que tienen ganas de ponérselo, es la oportunidad de ir y pasarse un buen rato agradable en el campo, ¿no? Y lo de los zapatos cómodos también es súper importante porque pues vamos a caminar a veces 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Los recorridos los organizamos de manera que las personas se lleven una experiencia positiva y obviamente si son personas que les cuesta caminar o que ya son mayores o que tienen alguna dificultad, se buscan los senderos más cómodos o más planos para caminar. Y les mencionaba mucho asistir a un lugar seguro, de fácil acceso y senderos para caminar, que es lo que estamos platicando. Lo del lugar seguro siempre, si pueden ir con un guía local o con un amigo que sea de la zona, eso es muy recomendable. Y siempre investigando un poco acerca de los lugares, porque hay algunos lugares que ya ven que la seguridad no es tan buena. Adelante, por favor. Y ahí les comparto también, ese es un grupo de norteamericanos. Nosotros tenemos la fortuna y así lo siento de cuando vienen grupos de turismo internacional, vienen a ver la migración, conocen de nuestro trabajo y conocen el proyecto familiar que tenemos de la Reserva Natural Chocotitla. Y algunos dicen, yo quiero ir a conocer tu proyecto, yo quiero que tú nos guíes en el recorrido. Y hay unas compañeras que trabajan en la Conavio, también ahí en la reserva, y esos son un grupo de amigos también que principalmente son compañeros de trabajo, biólogos, fotógrafos de naturaleza, fotógrafos de aves, gente que hace videos y documentales de naturaleza, los que tenemos la oportunidad de convivir y conocernos. El Observatorio de Aves de Chichicastle es el punto de encuentro de la mayoría de las de las personas que se dedican a esto. Adelante, por favor. Aquí les hablo de cómo identificar una especie de ave en vuelo de otra, que es lo que como nosotros identificamos las aves que migran.
Debido a que muchas de las aves pasan a gran altura, debemos observar la silueta, el tamaño relativo del ave, la forma de las alas, de la cola y el tamaño de la cabeza. Cómo en la silueta, la cabeza, cómo se muestra en medio de las alas, te indica que cierta especie, ¿no? La forma, la redondez de las alas, el tamaño de las alas, el tamaño de la cola, el comportamiento de vuelo nos ayuda a identificar las especies que a veces pasan volando muy alto. Observa con atención la silueta general del ave y las proporciones con respecto del cuerpo, de la cabeza, cuello, vientre, patas, pico y alas. También para identificar a las aves, nos tenemos que fijar muy bien cómo tiene el pico, los colores que tiene la cabeza, los colores que tienen el dorso, los colores que tienen las alas, los colores que tienen en el vientre, y el hábitat es determinante para cada tipo de especie de lo que se alimenta y donde discernir entre las diferentes especies. Ujú. La, la postura eh, vertical, horizontal, en vuelo, observa el tamaño de las aves a distancias a veces puede ser engañoso. Puedes usar objetos o vegetación circundante para tener referencias, incluso aves cercanas, para comparar una de otra. Observa la coloración tanto del plumaje como de patas, ojos, piel y pico. Identifica las texturas, tiene barras alares, horizontales, verticales o puntos, ese colores planos. ¿Dónde se encuentran esas texturas? Observa su comportamiento de vuelo y qué es lo que está haciendo. Les mencionaba el proceso de aprendizaje de un observador de aves es gradual. A cada sitio que vas va a haber especies nuevas, a cada clima, a cada tipo de vegetación y en cada estación probablemente vas a encontrar especies que se mueven de un lugar a otro y todos esos detalles te ayudan a distinguir, además de sus llamados y sus cantos. Entre más, entre más conocimiento tenga el guía, el investigador, el observador de aves, que entre más lugares conozca, entre más diferentes entornos conozca, más capacidad de identificar una mayor cantidad de aves. Pero todo esto tiene que ver con los recursos, con el tiempo que le dediques y con las ganas y la pasión que tengas de aprender, ¿no? Adelante, por favor. Ahí tenemos, estas son las aves que migran por el centro del estado de Veracruz. Y tenemos unas aguilillas de alas anchas a la izquierda de su pantalla, viéndola de frente. Y a la derecha tenemos una aguililla aura. Su comportamiento de vuelo es muy similar o muy parecido a los opilotes aura. Y esto ella lo usa como una especie de distracción para que los reptiles o las serpientes o las aves que ella ande cazando se distraigan y digan, ah, ese es un carroñero y al carroñero no le gusta comer animales vivos, ¿no? Entonces eso le sirve para distraer. Adelante, por favor. Y ahí están las diferentes siluetas, lo que le mencionaba. La aguililla de alas anchas tiene las alas más redondeadas y la aguililla ahora tiene las alas más largas y eso nos ayuda a identificar las especies y a distinguir. Y algunas veces podemos ver hasta color. Cuando ya vemos color, pues ya tenemos más argumentos, más marcas de campo para poder distinguir entre las diferentes especies. Adelante, por favor. Y este es uno de los cursos que nos dan al comenzar la migración, al comenzar nuestro trabajo del monitoreo de la migración. Cómo puedo identificar las aves rapaces y te dan unos tips que obviamente todo eso lo vas aprendiendo sobre la marcha y funciona muy bien las prácticas en campo, el que tú salgas y veas y la imagen del animal que estás observando, del ave que estás observando, se fija en tu cerebro, además de estar estudiando y aprendiendo la descripción de cada especie, ¿no? Como lo que menciona aquí, halcones de tamaño mediano y pequeño, alas puntiagudas y cola alargada. Los milanos, las alas son largas y puntiagudas, cola triangular y recta, cabeza pequeña con una máscara ocular pequeña, aguilillas tamaño mediano, con alas anchas y cortas, redondeadas, cola ancha.
águilas tamaño grande, alas muy grandes, anchas y largas, cabeza grande, cola larga y recta. Muchas veces no se creía que por el centro del estado de Veracruz migraban o se movían águila real y águila calva. Pero hasta que ya hubo las herramientas necesarias, ya los compañeros desde hace muchos años identificaban la silueta de esas aves. Es una rareza. Cuando las aves se están reuniendo en esas grandes parvadas y esos vórtices enormes que las culturas antiguas como los totonacas hacen la danza esa de los voladores de Papantla, representa las corrientes de aire caliente y todas las aves rapaces elevándose y volando hacia el sur, ¿no? Entonces, ya se había identificado que el águila real, la que está en el escudo nacional de México, y el águila calva, la que está la bandera o en el escudo de los Estados Unidos, migran, son individuos inmaduros, jóvenes, no tienen experiencia. Cuando ven esas grandes reuniones de aves, pues se emocionan también y dicen, wow, ahí seguro le está pasando algo fabuloso y yo me voy a ir con ellos a ver a dónde van. Desafortunadamente, donde se mueven las demás aves rapaces, no hay las condiciones que ellos necesitan para vivir como alimento y como refugio, ¿no? Entonces probablemente esas especies ya no regresen. Además de las águilas, también tenemos las cortas y anchas, cola larga recta, algunos redondeada, cabeza sobresaliente en unos y en otros aparentemente sumida entre las alas, lo que les mencionaba, que te ayuda a distinguir dos especies diferentes de gavilanes. Y lo que les mencionaba de los opilotes aura, que es de las especies más numerosas que migran por el centro de Veracruz, cabeza roja cuando son adultos con pico claro, alas muy largas, con plumas en las puntas muy visibles, le llaman como dedos, que tienen las puntas de las alas, cola ancha triangular, cuerpo y aleteo muy particular. El sopilote común, que es la especie que casi siempre vemos dando vueltas aquí en el centro del estado de Veracruz, es una especie residente todo el año. Las alas cortas redondeadas, cola muy corta, vuelo muy característico para las especies migratorias. El sopilote común les sirve para ubicar dónde se encuentran las termales. Para las especies que vienen migrando, es importante no perder ni tiempo ni energía. Entonces los sopilotes, ellos ya tienen ubicada la corriente de aire caliente y ahí donde ven un grupo de sopilotes comunes, las aguilillas y los gavilanes y las demás especies que migran y que necesitan ahorrar energía, hacia ahí se dirigen y les sirve de referencia dónde está la corriente de aire caliente. Adelante, por favor. Y como les mencionaba, el proceso de aprendizaje es gradual. Y entre más experiencia tiene el observador de aves o el investigador, pues sí, tiene más capacidad. Pero sí, es un proceso largo, no es tan pronto que se aprende tan fácilmente todas estas sutilezas para identificar las especies. Dice que de estos grupos, ¿cuáles migran en parvadas grandes y cuáles migran solitarios? Migran en grupos los opilotes aura, las aguilillas de las anchas, las aguilillas de Swayson y los milanos de Mississippi. Son las 4 especies más numerosas del monitoreo de otoño. Y migran en solitario, águila pescadora, halcón peregrino, cernícalo americano, milano tijereta, gavilán estriado, gavilán de Cooper, aguililla aura, aguililla cola roja, halcón esmerejón, gavilán rastrero y milano piquegancho. Además de todas esas especies de rapaces que se monitorea su movimiento migratorio al sur y en la primavera es al norte de regreso porque regresan a reproducirse en Norteamérica, monitoreamos aningas, pelícanos blancos, cigüeñas y otras aves pequeñas que también migran del norte del continente. Adelante, por favor. Ahí tenemos igual en la extrema izquierda el ave que tiene las alas muy anchas y la cola larga rectangular es un milano picogancho. Del lado contrario, en la extrema derecha es un halcón peregrino y justo con las alas bien puntiagudas y
y la cola gruesa cuadrada, y justo debajo del halcón peregrino está un águila pescadora, y en el otro extremo es una aguililla de Suaison, y en medio es una parvada de aguilillas de Suaison arriba, abajo y mezclada con unos opilotes Aura también. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.